Bueno, en este nuevo video vamos a explicar las formas de trabajar en SQL Server. En general, en todo motor de base de datos hay dos formas de trabajo. A través de la interfaz gráfica, o sea, por modo gráfico, utilizando mucho el mouse, dando clic en ciertas partes, abriendo menús, etcétera, etcétera. O por modo comando, que es escribiendo puros comandos, comandos que le van a permitir a uno ejecutar instrucciones. Obviamente, como podrán comprender, es mucho más fácil por el modo gráfico, pero si uno quiere entender en forma los comandos y su funcionamiento, es mucho más conveniente trabajar en modo comando. Para la explicación de estos dos modos vamos a crear una nueva base de datos por ambos medios. Primero que todo vamos a crear una base de datos por modo gráfico, dándole clic derecho aquí donde dice Database, New Database. Va a aparecer una ventana con ciertos parámetros de creación de la base de datos. En esa ventana le vamos a dar, entre otras cosas, el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a llamarla aerolínea. Y aquí hay otros parámetros que son propios del administrador de la base de datos, como es tamaño inicial de la base de datos y cuánto o hasta cuánto puede crecer. Por ahora vamos a dejar esto quieto, solamente le damos el nombre de la base de datos y le decimos OK. Como se puede ver, aparece la nueva base de datos aerolínea en la carpeta de Database. Esa es la manera de crear una base de datos por modo gráfico. Reitero, con mucho uso del mouse. Ahora, si necesitamos crear una base de datos por modo comando, siempre que necesitemos activar la ventana de comandos, le damos acá donde dice New Query. Se nos abrirá la ventana de comandos en esta parte central de la interfaz gráfica y aparecerá en blanco esa ventana de comandos. En esta ventana de comandos entonces podemos escribir todos los comandos que necesitemos ejecutar. Por ejemplo, para crear una base de datos, entonces le decimos Create Database y vamos a decir aerolínea 1 para diferenciarla de la anterior que acabamos de crear. Este es el comando SQL por medio del cual creamos una base de datos. En esta ventana de comandos, cuando necesitamos ejecutar un comando, lo seleccionamos y le damos aquí el botón de Execute. Cuando le damos el botón de Execute, se nos habilita acá la ventana de resultados. Como pueden ver, aquí aparece el título o el mensaje que dice que el comando fue exitosamente completado. Hay una aclaración que hacer y es que, como ustedes pueden ver, la base de datos ya quedó creada, pero no está apareciendo en esta parte de la lista de bases de datos. Y uno podría pensar que la base de datos aerolínea 1 no quedó grabada, y les voy a demostrar que sí quedó grabada. Vamos a volver a ejecutar este comando, le damos Execute y miren que aparece un error que dice que la base de datos aerolínea 1 ya existe. Entonces hay algo que ustedes deben saber, y es que la interfaz gráfica de SQL Server es como una página web que frecuentemente hay que refrescarla. Entonces, yo me paro aquí en Database
y refresco con este botón, y como pueden ver, al refrescar aparece automáticamente la nueva base de datos Aerolínea 1. Esa es la manera de crear bases de datos por ambos lados, o sea, crear bases de datos por ambiente gráfico y por ambiente comando.